Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del canal Gnosisol. Mi nombre es Matías y nosotros pertenecemos a la Asociación Cultural Gnóstica Lakshmi. Estamos en varios países, en Europa, en África, en Asia y en América, para todos aquellos interesados que quieran contactarnos para poder realizar los diferentes cursos de introducción a la gnosis que se dan en las diferentes sedes de cada país. Pueden hacerlo. En la descripción del vídeo vamos a poner la página web para que todos ustedes puedan investigar los diferentes centros de los diferentes lugares que ustedes se encuentran. En esta ocasión queríamos hablar nosotros sobre lo que era el conocimiento gnóstico, lo que es el conocimiento gnóstico y sobre qué se fundamenta, para que podamos tener los conceptos claros sobre lo que son estas enseñanzas, y no solamente los conceptos, sino que podamos nosotros poder practicar todas las herramientas que la Gnosis nos entrega. La Gnosis como palabra es una palabra que proviene del griego, que quiere decir conocimiento, y es un conocimiento que abarca toda la sabiduría universal. Porque cuando nosotros nos ponemos a investigar sobre lo que es la Gnosis en sí mismo, vemos que en las diferentes culturas de la historia de la humanidad siempre ha estado presente esa enseñanza y esa sabiduría que nos lleva a nosotros al encuentro con nosotros mismos. Ese es el objetivo principal del conocimiento gnóstico, que cada persona pueda, digamos, conquistar esa luz interior y pueda unirse a ese principio espiritual que reside en su corazón, para que su vida, para que el paso por esta existencia de la persona pueda dar sus frutos. Eso es lo más importante para todos nosotros. Como decimos, la palabra gnosis, que proviene del griego, quiere decir conocimiento, se fundamenta sobre 4 pilares que a continuación vamos a hablar, que nos permiten a nosotros poder conquistar la autognosis, porque la gnosis no es una teoría, la gnosis no es una información más para almacenarla simplemente en la mente y dejarla almacenada sin ningún motivo, sino que la gnosis nos lleva a la práctica, nos lleva a la experiencia directa, nos lleva a que cada uno de nosotros podamos comprobar todo lo que en la enseñanza se transmite. Y una vez que lo comprobamos, empezamos a comprender desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia, que nosotros tenemos que llevar esta enseñanza a todas las personas que nos rodean, a todo el planeta, a todo el mundo, para que todas puedan tener la oportunidad de realizar ese camino interior de liberación de su conciencia, de su luz interior, porque cuando nosotros hacemos un análisis de lo que somos interiormente, de lo que llevamos adentro, nos damos cuenta que en muchas áreas de nuestra psicología, en muchas áreas de nuestro mundo interior, nos encontramos a oscuras, nos encontramos en tinieblas, y tenemos que tratar de desarrollar esa luz interior para que se pueda expresar cada vez más nuestra conciencia, nuestro ser espiritual, que está a la espera de que cada uno de nosotros pueda contactarse con esa parte interna. Bueno, para empezar queríamos hablar sobre lo que eran los 4 pilares que se fundamenta el conocimiento gnóstico. El primer pilar que queremos tocar es la ciencia. La ciencia es un pilar que se compone o tiene 2 ramas, que es la ciencia de la alquimia y la ciencia de la cábala, donde nosotros a través de la ciencia podremos experimentar de forma directa todo aquello que la gnosis nos enseña. Nosotros tenemos que volvernos verdaderos científicos en el sentido más completo de la palabra, que es cuando nosotros recibimos una información y la llevamos a la práctica, y de esta forma podemos comprender de forma directa lo que esta no quiere decir y poder captar la sabiduría que se haya encerrado en cada evento de la vida, en cada etapa de nuestro trabajo interior. La ciencia de la alquimia es esa ciencia que se encarga de estudiar la ciencia de la transformación de las energías. Como todos sabemos, en el universo es energía en sí mismo, todo es energía, nosotros somos energía, necesitamos energía para vivir. Entonces, cuando nosotros estudiamos y comprendemos cómo tenemos que hacer un sabio uso de lo que son esas energías espirituales, esas energías vitales en nosotros, nos damos cuenta que tenemos que empezar a utilizarla de forma correcta para que esa energía nos ayude en el propósito que nosotros tenemos de comenzar a explorar e investigar todos esos aspectos espirituales que nos rodean y que están dentro de nosotros mismos aquí y ahora, para que nosotros podamos comprender mejor. Los alquimistas medievales en la Edad Media nos hablaban de lo que era la transformación del plomo en oro. O sea, que la persona tiene que prepararse
espiritualmente hablando, para poder generar esa transformación del plomo en oro, pero en uno mismo, porque lo más importante del esoterismo y del conocimiento gnóstico es entender que todo se basa en nosotros mismos. Nosotros no podemos buscar los resultados afuera, tenemos que hacer un trabajo interior potente, bien serios, bien organizado hacia adentro, para que eso se pueda luego, expandir hacia afuera. La transformación del plomo en oro no es algo físico, no es algo literal que nosotros tenemos que tomar. Obviamente, seguro, estos maestros alquimistas tenían esa clave, esa ciencia. Inclusive han habido demostraciones donde ha podido ver que se puede hacer esa transformación física del plomo en oro. Pero lo que más nos importa a nosotros no es eso, no es poder generar esa transformación del plomo en oro físicamente, sino que nosotros podamos hacer esa transformación adentro. La transformación del plomo en oro es esa transformación del plomo de la personalidad, de todo eso defectuoso que nosotros cargamos en nuestro interior, en ese oro del espíritu, que es esa sutileza, es ese amor refinado en nosotros, para que nosotros podamos empezar a vibrar de forma más sutil, de forma más elevada, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la ciencia de la alquimia, nos damos cuenta que es súper necesario que nosotros aprendamos a utilizar estas energías que poseemos en nuestro cuerpo, y no solo eso, sino que tengamos la calidad de energía que necesitamos para poder utilizarla en nuestro trabajo espiritual. Cada cosa que nosotros hacemos requiere de una energía, requiere de un esfuerzo, requiere de que nosotros accionemos. Entonces, para hacer eso, obviamente que nosotros necesitamos de esa energía, pero cuando nosotros tenemos una energía densa, una energía que no está preparada, que no está sutilizada, es muy difícil que la persona pueda estar dispuesta a hacer un trabajo espiritual, porque toda la vibración de su cuerpo se fundamenta en energías pesadas. Entonces no puede estar, digamos, apta para hacer un trabajo interior. Es por eso que tenemos que atender este aspecto. Cuando nosotros empezamos, mediante las prácticas esotéricas y herramientas que nos entrega el conocimiento gnóstico, a refinar nuestras energías de vida, nuestras energías espirituales, que más adelante en diferentes podcasts, en diferentes temas vamos a ir tocando, la persona puede empezar a tener más fuerza de voluntad para enfrentarse a esas tinieblas que tiene adentro. Así como nosotros necesitamos una energía para poder despertar, para poder desarrollarnos espiritualmente, así las tinieblas también tienen una energía densa, es la que utiliza para poder, someter a esa conciencia, a esa esencia que no se ha liberado. Entonces, investigando, nosotros estudiando, trabajando sobre lo que es la ciencia, la transformación de las energías, podremos alcanzar este aspecto y comenzar a ser más decididos, a tener más voluntad, a tener más constancia, continuidad de propósito, etc. Y luego tenemos la ciencia de la cábala, que también se relaciona con la ciencia de la alquimia, que nos ayuda a conocer el verdadero símbolo de las cosas. Cuando uno se pone a estudiar la cábala, o sea, sobre todo esta ciencia de la cábala, que es la ciencia que estudia la numerología, los símbolos, nos permite a nosotros comprender de forma más exacta de dónde venimos, hacia dónde vamos, y no solo eso, sino que aprender a descifrar los misterios que envuelve al conocimiento gnóstico, que envuelve a toda esa sabiduría milenaria que ha venido transmitiéndose de cultura en cultura. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos investigar lo que son los jeroglíficos egipcios, si quisiéramos entender cuál fue el mensaje que entregaron, si quisiéramos comprender qué nos quiere decir el libro de los muertos, tendríamos que conocer y estudiar la ciencia de la cábala para poder empezar a entender los símbolos. Nosotros no podemos negar que cuando nos acostamos a descansar tenemos diferentes experiencias astrales, sueños, como lo llaman hoy en día. Y esos sueños, la mayor parte de las veces no tenemos mucha idea de qué nos quieren decir o no entendemos por qué suceden. Uno dice, soñé con tal cosa, pero no entiendo por qué soñé con eso, es muy extraño. Sin embargo, cada sueño está ligado a la parte física, a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros experimentamos en el mundo físico y a lo que nosotros estamos tratando de hacer, ese cambio interior. Cuando nosotros estamos tratando de hacer un cambio interior, un trabajo espiritual, el sueño está íntimamente ligado a todo eso y siempre nos va a transmitir una enseñanza, un mensaje para que nosotros podamos
saber lo que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que también conocer la ciencia de la cábala, tenemos que conocer la ciencia de los símbolos, de la numerología y todo eso, para que nosotros podamos captar esa enseñanza que nos quiere transmitir el ser interno de cada uno de nosotros, ese aspecto espiritual que reside en nuestro corazón. Luego tenemos lo que es el pilar del arte, que el pilar del arte es ese pilar que nos va a permitir a todos nosotros cincelarnos a nosotros mismos. Por eso pusimos esta imagen en este momento, que es de una escultura, un hombre que se está cincelando a sí mismo, que le falta pulirse. Vemos que poco a poco se va trabajando, que ya ha hecho parte de su cuerpo. Y así, de esa forma, somos nosotros. Cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo espiritual, cuando nosotros empezamos a, a, a pulir toda esa psicología que tenemos en nosotros, todo eso defectuoso, tratamos de transformar el plomo en oro, porque todo está ligado, empezamos a cincelarnos a nosotros mismos y poco a poco es como empezamos podríamos decir, a perfeccionar esa parte espiritual que tenemos de nosotros, dentro de nosotros mismos, que es la liberación de la esencia, la conquista de la conciencia y esa luz que poco a poco vamos teniendo en nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro actuar. Nosotros vamos puliendo nuestra forma de pensar, vamos puliendo nuestra forma de vivir. Entonces todo eso nos transmite lo que es el arte. Obviamente que el arte podría decir que es cuando la persona o el ser humano transmite a través del arte ciertas emociones, ciertas formas de pensar. Por ejemplo, uno puede ver en un cuadro de pintura quizás una emoción del artista que lo pintó, puede ver en una escultura algún mensaje de algo que se quería decir, algo que se pensó. Sin embargo, nosotros tenemos que ser esos artistas de nuestra propia vida, en donde vamos a esculpir nuestra propia obra espiritual. Y no solo eso, sino que vamos a transmitir esa verdad que está dentro de nosotros con el ejemplo. Porque cada uno de nosotros posee una verdad. Por eso, antiguamente, Jesús el Cristo, o como lo conocemos en el esoterismo, Yeshua Ben Pandira, ese gran maestro que pisó la tierra y completó su obra espiritual, nos dijo: buscad la verdad que ella os hará libre. Cuando uno se pone a buscar su verdad, cuando uno comienza poco a poco a pulir, comienza poco a poco a vivir según arte, a fundamentarse en ese arte que es de ese autoconocimiento, de esa autognosis que nosotros tenemos que encarnar en nuestro corazón, empezamos a ser vehículo de ese aspecto espiritual que está en nosotros, en nuestro corazón, que es el ser. Y el ser, a medida que nosotros nos vamos puliendo, el ser, a medida que nosotros podemos estar más livianos, más sutiles, con una vibración más elevada, puede comenzar a transmitir esa enseñanza, esa luz que él mismo tiene, la proyecta a través de nuestro corazón, a través de nuestros hechos. Por eso también Jesús el Cristo, Yeshua Ben Pandira, dijo: por los hechos los conoceréis, porque una persona no se conoce por lo que habla, no se conoce por lo que sepa, se conoce por lo que hace y por lo que es en la vida. Entonces este pilar es fundamental para que nosotros podamos conquistar la autognosis y eso nos lleve a ser personas que viven según arte. Este podríamos decir que es el pilar del arte. No nos queremos extender mucho más para que esta emisión no se haga tan larga. Luego tenemos lo que es el pilar de la filosofía, que este pilar es un pilar que nos va a llevar a nosotros a ser nosotros verdaderos filósofos de la vida. El filósofo es aquella persona que es capaz de preguntarse el porqué de las cosas. El filósofo es aquella persona que vive el instante, porque si la persona no vive el instante, si la persona está enredada en un futuro y en un pasado que ya no es, sino que uno está viviendo ahora el instante, es capaz, cuando vive el instante, de poder percibir las verdades, la sabiduría que encierra cada evento. Cada evento que nosotros vivimos es una enseñanza muy terrible que nosotros tenemos que recibir para poder aprender en esta existencia lo que tenemos que aprender. Cada uno de nosotros ha venido con un objetivo a la vida, ha venido a conquistar algo, ha venido a poder cumplir con una misión que se le ha encomendado. Obviamente que esa misión se le ha puesto su ser interno. Podríamos decir que esa misión común en general que todos nosotros tenemos es el de regresar a nuestro ser, el de recoger toda esa sabiduría que hemos venido a aprender, no solamente en esta vida, sino en muchas vidas, y llevársela a nuestro ser para que pueda crecer, para que pueda elevarse, para que pueda expandirse.
El verdadero filósofo es aquella persona que vive el momento, dijimos, y para vivir el momento necesitamos poco a poco salir de ese hipnotismo que nos genera el yo psicológico. El yo psicológico, cuando se manifiesta, genera un hipnotismo, genera duerme la conciencia, y cuando nosotros nos dormimos es cuando cometemos errores, cuando vivimos de forma subjetiva y no podemos ver la vida de una forma objetiva, sino que estamos ligados a esa subjetividad que nos lleva una y otra vez a cometer los mismos errores, una y otra vez a vivir las mismas amarguras, etc. Cuando nosotros hacemos un análisis hacia atrás de lo que es nuestra vida, de lo que ha sido, de lo que venimos siendo, nos damos cuenta que la mayoría de las veces hemos vivido cosas que nos han hecho sufrir, que nos han hecho estar amargados, que nos han hecho estar tristes, quizás nos hemos dado cuenta luego de un tiempo que hemos tomado quizás algunas decisiones equivocadas, y todo eso se debe a que nosotros no vivimos el momento, a que nosotros no nos preguntamos el porqué de las cosas, por ejemplo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué vivimos, para qué vivimos, cuál es nuestra misión, qué tenemos que hacer, por qué estamos en un lugar viviendo en un país, por qué nacimos en tal familia, por qué nos pasó determinada cosa en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se tiene que preguntar eso para que uno pueda poco a poco comenzar a reflexionar sobre eso que le pasa, porque cuando uno reflexiona a través del pilar de la filosofía, que es preguntarse el porqué de las cosas y vivir el momento, es capaz de comenzar a indagar, a investigar, a inquirir sobre lo que está sucediendo en ese momento, y puede, digamos, salirse de esa subjetividad y comenzar a ver las cosas de una forma más objetiva, que la objetividad, ver las cosas de forma objetiva, lo transmite la conciencia. Por eso es tan importante que nosotros nos demos a la tarea de reflexionar y comprender la importancia que tiene de que nosotros trabajemos sobre nosotros mismos, de que busquemos hacia adentro. Por eso antiguamente había en una inscripción en el dintel del templo de Delfos, que ahora ya simplemente quedan las ruinas en ese lugar, había una frase famosa que decía: homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. ¿Por qué estaba esa frase en el templo? Porque le estaba transmitiendo a la humanidad que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder entrar a ese templo. O sea, en nuestro templo está dentro de nosotros. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, somos capaces de penetrar en ese templo y experimentar las verdades más absolutas y la sabiduría más elevada que pueda haber, porque hacemos ese despertar, hacemos esa unión con nuestro ser. Por eso es importante que nosotros reflexionemos continuamente, estemos atentos, vamos a dar diferentes herramientas para poder estar atentos. Por ejemplo, vamos a dar herramientas para trabajar con la ciencia de la transformación de las energías, vamos a dar herramientas para poder trabajar sobre lo que es la cábala, la ciencia de la cábala, vamos a herramientas para poder trabajar sobre el pilar del arte, herramientas para poder trabajar en la filosofía, en el pilar de vivir el momento, de preguntarse el porqué de las cosas, y vamos a dar herramientas del próximo pilar que vamos a hablar en estos momentos. Porque luego tenemos el cuarto pilar, que es el pilar de la mística o el pilar de la religión. Este pilar es muy importante, tan importante como todos los otros. Cada pilar es importantísimo, son importantísimos en nuestras vidas, porque nos van a permitir que podamos establecer esa autonosis, como dijimos al principio. El pilar de la mística o de la religión nos permite a nosotros que nos podamos volver a unir con nuestro ser. El místico es aquella persona que ha alcanzado en cierta medida, de forma gradual, en un cierto porcentaje, porque la mística se va encarnando de poco a poco, digamos, vamos alcanzando diferentes porcentajes de mística. Es cuando la persona es capaz de conectarse con su ser. El místico es aquel que siente a su ser en su corazón. La palabra religión, que es este pilar, mística, religión, proviene del latín, que quiere decir religare, volverse a unir. ¿Y volver a unir qué? Eso que estamos diciendo. Volver a unir el principio, esa conciencia con ese principio espiritual que reside en nuestro corazón. La conciencia de nosotros vive diferentes cosas en la vida. Eso está claro, nosotros lo podemos ver, cada persona tiene sus experiencias, tiene sus aprendizajes, etc. Cuando nosotros vivimos esas experiencias, cuando nosotros tenemos esos aprendizajes, lo capturamos y estamos ubicados en el momento, lo capturamos con la conciencia, con la esencia. Cuando lo capturamos con la conciencia y somos capaces de sentir al ser, estamos fusionando esos dos aspectos.
y de esa forma nosotros podemos tener la verdad concreta de lo que estamos viviendo. Para que nosotros podamos comprender algo en la vida, necesitamos de la luz del ser. Por eso es tan importante que nosotros, a través del pilar de la religión, nos volvamos a unir con ese ser, que para que nos podamos volver a unir a ese ser, tenemos que ser personas 100% prácticas. La gnosis es una información que llega como conocimiento, pero a su vez es 100% práctica. Nosotros tenemos que ser 100% prácticos. Por ejemplo, si nos dicen, nosotros cargamos nuestra psicología diferentes efectos psicológicos, muy bien, los tenemos. Y usted se puede conocer si está viviendo el momento, pues nosotros vamos a empezar a vivir el momento. Vamos a tratar de estar ubicados en el corazón, de estar atento a todas las cosas que nos suceden en la vida, ver qué es lo que surge dentro de nosotros, qué pensamiento, qué emoción, y ahí nosotros podemos comprobar que, por ejemplo, sí, somos personas que tenemos mucha ira. Entonces, siempre reaccionamos ante las palabras descompuestas, cuando las personas no están de acuerdo con nosotros, siempre nos irritamos, estamos enojados, etc. Eso es una forma de, a través de la práctica, nosotros poder experimentar lo que la gnosis nos dice. A través de esta ciencia, nosotros nos unimos al ser. Nos unimos al ser para que podamos sentirnos completos en el sentido valga la redundancia, completo de la palabra. Muy bien. Para que nosotros podamos, trabajar sobre estos 4 pilares que nos transmite la gnosis, necesitamos aplicar en el diario vivir las diferentes herramientas que nos entrega el conocimiento gnóstico para poder comenzar a ver un cambio real en nuestro interior. Para eso, por ejemplo, vamos a seguir dando diferentes emisiones, por ejemplo, para hablar de lo que es los 3 factores de la revolución de la conciencia, que ahora vamos a hacer un repaso, pero para hablar todo eso que nosotros cargamos adentro, cómo hacemos las prácticas, cómo nos autoobservamos, cómo descubrimos los defectos, cómo vivimos el momento, cómo podemos cuidar nuestras energías, todo eso lo vamos a ver a medida que avancemos poco a poco en los diferentes temas de estas emisiones que vamos a hacer a través de este canal Gnosisol, que simplemente es un canal donde podamos transmitir estas enseñanzas a través de esta plataforma para que todos ustedes puedan llegar a este conocimiento y tener la oportunidad, porque eso es lo más importante. Obviamente que está de más decir que todos aquellos que estén interesados pueden, digamos, comunicarse con los diferentes lugares de los diferentes países donde se encuentren. Cada país de los que van a ver en la página web tiene una sede. También hay cursos online. Si en el país que ustedes se encuentran no hay una sede física de la Asociación Cultural Gnóstica Samad Lakshmi, no pasa nada. Podemos hacer cursos online donde la persona se prepara, conoce las herramientas, profundiza sobre el conocimiento y quizás en el día de mañana se pueda establecer una conexión más directa con estos estudios y las personas que lo practican. Así que bueno, por nuestra parte muchísimas gracias. Recuerden que pueden darle me gusta para que les quede guardado esta emisión por si quieren volverla a escuchar. Pueden compartirla con mucho gusto para que podamos llegar a más personas por el hecho de que todos puedan tener la oportunidad. Y si se suscriben pueden estar atentos a los diferentes vídeos que vamos a seguir subiendo sobre el conocimiento gnóstico. Así que sin más, muchísimas gracias por su atención y nos seguimos en la próxima emisión. Hasta pronto.